Está Washington Muranga con nosotros. Washington, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto enorme saludarlo, realmente. Igualmente. Bueno, qué noticia, ¿no? La de esta mañana nos despertamos prácticamente con la noticia de que había renunciado a un papa. Yo me quedé pensando, digo, cuando lo escuchaba, digo, renunció a un papa. Yo pensé que los papas terminaban su mandato cuando se morían directamente, ¿no? Tenía idea de que tenían esta posibilidad de renuncia. Bueno, sí, hay digamos, el Código de Derecho Canónico, que es digamos, la constitución de la Iglesia, en el canon, más precisamente en el canon 332, admite esta posibilidad. Lo que establece es que esa renuncia tiene que ser libre y que tiene que ser ante un consistorio, como efectivamente lo hizo. Pero el último papa, el último pontífice en renunciar fue Gregorio XII en 1415. Es decir, que no hay este, ninguna antecedente reciente sobre este hecho. Además, comienzan las implicancias o comienzan las especulaciones acerca de la renuncia del Papa, si es por salud, si es por presión, si es por poder, si es por política. ¿Cuáles podrían llegar a ser así rápidamente en un primer análisis muy sobre la marcha, ¿no? Las razones que podría llegar a tener Joseph Ratzinger para despedirse del papado. Bueno, primero hay que darle crédito a la que él alude, que efectivamente dice que está cansado, su edad avanzada, etcétera. Eh, Creo que él dice: ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Y creo que esta es una razón. Eh, Me parece que junto a eso hay el reconocimiento no explícito del Papa de que hay determinadas situaciones en la Iglesia a las que él no está pudiendo dar respuesta. Creo que hay situaciones que se han planteado, que se vienen planteando desde tiempo, pero digo algunas. Eh, el problema del Vaticano tiene un gravísimo problema económico en este momento, eh, que se expresa, que tuvo una manifestación muy clara en todo el episodio de los Vatican Leaks, que se llamó, es decir, el, el juicio al secretario privado, pero detrás de eso lo que había es una lucha de poder por cuestiones económicas y el reconocimiento de que la Iglesia tiene un grave problema económico. Otro tema es que efectivamente en zonas tan estratégicas para la Iglesia Católica como por ejemplo los Estados Unidos, digamos, admitamos que el catolicismo en Estados Unidos tiene 11 cardenales, América Latina toda en total tiene 19, pero el peso que tiene la Iglesia Católica de Estados Unidos en la estructura de la Iglesia es muy grande, y el principal problema de pedofilia en el mundo está en Estados Unidos. Digamos, en California tuvo que renunciar un cardenal por esta situación, un obispo por encubrir este tipo de situaciones, y la Iglesia no tiene respuesta. A eso hay que agregarle otra, la renovación, es decir, los cambios que se vienen dando en el mundo, en la cultura secular, por ejemplo, respecto del concepto de familia, la idea de familia, y la Iglesia Católica tampoco encuentra respuestas a ese nivel. Y si miro el escenario de la Iglesia en el mundo, de las religiones en el mundo, me parece que hay dos datos que son importantes. Una es que la vivencia de lo religioso no es que desaparezca, la gente tenga menos fe o tenga menos religiosidad, lo que tiene es menos adhesión a las estructuras religiosas. Entonces vive su fe de manera autónoma y por fuera de las estructuras. Y esto afecta a la estructura de la Iglesia Católica, porque es una religión mayoritaria, a otras, pero evidentemente a la Iglesia Católica. Y por otro lado, es el crecimiento del Islam. El crecimiento junto con el crecimiento del mundo musulmán en general, el Islam tiene una presencia cada vez más grande. Y tampoco hay respuestas de la Iglesia. Entonces digo, me parece que lo que está diciendo Benedicto XVI es
efectivamente, tengo problemas de salud, mi edad avanzada, ya no tengo fuerzas, pero tampoco tengo respuestas para todas estas situaciones. Vengan y háganse cargo. Claro, claro, por ahí pasa. Washington, una especulación, yo lo decía recién, casi le diría desde un desconocimiento supino de la política que tiene que ver con el Vaticano o esta situación de crisis religiosas. Pero yo leía el texto de la dimisión y en una parte dice: no tiene fuerzas para continuar en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe. Estos avances sistemáticos en la conquista de derechos civiles que se están dando en todo el mundo, y que en la Argentina ha sido realmente, casi le diría, uno de los países en donde más o que primero se han dado, como matrimonio igualitario y todo esto, puede estar dentro de estas rápidas transformaciones que sacuden a la fe. Y evidentemente me pone a mí particularmente en una situación de alerta, porque digo, si Ratzinger no puede hacer frente a esto, el que viene o el que elijan va a ser mucho más de derecha para tratar de hacer frente a todo este avance de las conquistas sociales, ¿no?, que se dan en el mundo. No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que incluso el mismo hecho de que un papa esté reconociendo que no puede dar respuestas puede estar significando una alerta o una indicación de que hay que dar un viraje. Uh-huh. A ver, no lo estoy diciendo con ninguna más que con mi propia consideración, Claro. las especulaciones que uno puede hacer frente a una situación inesperada como esta. Pero no necesariamente, porque también es cierto que, por ejemplo, en el consistorio que eligió a Ratzinger, hubo una discusión muy fuerte respecto de cuáles serían los lineamientos futuros de la Iglesia, y lo que pasó es que ganó el sector más conservador, Uh-huh. pero no eran las únicas posiciones. Y Ratzinger es el resultado de eso, es el resultado de decir, bueno, no demos saltos inesperados. Ratzinger es claramente la continuidad de Juan Pablo II, en otra versión, pero es la continuidad de la mirada conservadora de Juan Pablo II, sin el carisma de Juan Pablo II con las masas. Pero también es cierto que tanto la Iglesia de África como la de América Latina han tenido mucho peso, siguen teniendo mucho peso en el espacio, en el mundo, ¿no? Y creo que por ahí pueden salir otras miradas, otras perspectivas. O sea que se podría dar un giro hacia una política más cercana a la que llevaban adelante Juan XXIII o Pablo VI. Sí, puede pasar eso, yo creo que puede pasar eso. A ver, otra vez estamos especulando. Claro, sí, sobre la marcha y sobre algo muy muy rápido en realidad. Sí, pero sí puede pasar eso. Uh-huh. Yo creo que puede pasar. Washington, una pregunta. Pablo Ortiz te saluda, buenos días. Bueno, El pasado 10 de enero se reunieron distintas iglesias que tienen que ver con otras fees evangélicas, en realidad con la presidenta Cristina, porque en la Argentina lo que se intenta es que la Iglesia Católica que tenga las mismas condiciones que tienen otras religiones y que no sea como la privilegiada en un punto, porque bueno, todos sabemos que la Iglesia Católica recibe distintos beneficios de parte del Estado y las otras religiones y sus miembros jerárquicos no. ¿Qué pasa con esto, con este tironeo y con la posibilidad de que la Iglesia Católica esté en las mismas bases que cualquier otra religión, con menos, por ahí si se quiere decir, con menos historia o trayectoria de poder, de alguna manera, por así nombrarlo? Bueno, me parece que esto tiene que ver con la cultura y con la decisión política, entre otras cosas, porque constitucionalmente la religión católica sigue siendo la religión del Estado. Uh-huh. Entonces, creo que vamos en camino a eso. Creo que hay aperturas, creo que la propia presidenta le dio instrucciones al secretario de culto, Guillermo Oliveri, Uh-huh. de que se sentaran con el ministro Julio Alac y buscaran junto a las iglesias evangélicas algún tipo de alternativa desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista normativo que le dé igualdad a todas las iglesias. Pero
me parece que ese es un camino que va a haber que transitar porque necesita del consenso de la sociedad y necesita también de la voluntad de las fuerzas políticas en un país donde todavía la Iglesia Católica sigue teniendo mucho peso. Washington, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Hablábamos con Washington Murangas, periodista de Página 12.